Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recibe y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Los proyectos de un buen ingeniero deben preservar la naturaleza, cuidar a los animales y transformar al ser humano. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita convertir un número decimal romano. Se plantea la solución en un programa de 22 líneas. En la línea 3 se le asigna a una variable bn una lista ordenada de datos. Recuerde que en Python no se maneja el concepto de array o estructura de datos, sino listas ordenadas de datos. Aquí entonces bn recibe una lista de datos. Recuerde que Python no declara las variables. Una variable será el tipo de datos según la información que almacene. bn por eso será una lista. También recuerde que en Python las instrucciones pueden o no terminar con punto y coma. Se puede omitir poner punto y coma. Entonces, línea 4, la variable bc recibe también una lista ordenada de datos. Observe que la cantidad de datos de bn y bc es la misma cantidad. Y entonces la representación de los datos de bn, que son valores enteros o numéricos, pues decimales, son la representación en romano del vector bc. Observe, 1000 se representa como m, el 100 como la c, el 1 como la i. Es decir, respectivamente cada posición del vector bn tiene en la misma posición del vector bc su representación en romano. Esta situación entonces va a permitir facilitar la impresión o mostrar el número a romano. Entonces vamos entre las líneas 6 a 22 a usar un ciclo while. Observe la particularidad de este ciclo, mire la condición, mientras sea verdad ingresa. Esta condición así puede generar un programa, que el programa se bloquee, porque sería un ciclo infinito, ¿sí? Pero como estamos seguros que dentro del ciclo dentro del ciclo hay una condición, una instrucción que va a permitir salir forzosamente del ciclo, entonces se puede hacer, no habrá problema. Mire que en la línea 10 se usa un break. Un break es una salida forzosa de un ciclo. Así el programa no bloqueará, es decir, no se quedará infinitamente ahí. Esta es una salida elegante a este problema. También se pudo haber creado una variable de tipo booleano, ingresar al ciclo mientras esa bandera sea verdad, y en la condicional, en vez de dar un break, a la bandera le lleva falso. Esa podría ser otra forma. Pero aquí, para ahorrar el uso de esa variable, simplemente mientras sea verdad ingresa y salimos cuando x sea 0. Bien, entonces recuerde que las estructuras repetitivas, los ciclos, permiten a un programa ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Aquí vemos un ciclo while. Observe que en Python no se manejan bloques de líneas de código por llaves, sino por tabulación. Se plantea muy sencillo, se plantea la condicional o el ciclo, en este caso termina con 2 puntos, y luego todas aquellas líneas de código que pertenezcan al ciclo o a la condicional deberán llevar tabulación con respecto a él. Por eso la línea 7 pertenece al ciclo while, mire que lleva una tabulación. La sentencia condicional también pertenece al ciclo while, y mire la sentencia condicional de la línea 9, termina con 2 puntos, y la línea 10 pertenece a esa condición, el break, porque lleva una tabulación. Así entonces se manejan los bloques de código en Python por tabulación. Cuando llegue a una línea que no lleve tabulación con respecto al ciclo o la condicional, quiere decir que ahí se cerrará. Entonces, entre este ciclo while, en la línea 7, la variable x va a recibir un valor que el usuario ingrese. Para eso se usa el método input. Input permite obtener datos de entrada del teclado. Se escribe la palabra input, luego paréntesis,
y entre comillas dobles el texto a mostrar al usuario para que el usuario sepa qué valor ingresar. Aquí mostramos favor ingresar un número decimal y 0 para terminar. Entonces ese valor necesitamos que sea de tipo entero. Recuerde que en Python las variables no se declaran, se convierte a entero y se almacena en X, así X será una variable de tipo entero y se podrá realizar operaciones aritméticas con esta variable. Entonces línea 9, una condicional. Las condicionales permiten a un programa tomar dos o más caminos alternativos. En la línea 9 preguntamos si x es igual a 0, entonces línea 10 damos un break, o sea, repito, salimos del ciclo while. Si no, línea 12 usamos la instrucción print. Print permite mostrar información por consola para que se visualice a través de la pantalla. Se escribe print, luego entre comillas dobles el texto a mostrar. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables se usa el símbolo de suma. Aquí si el texto que se va a mostrar no es de tipo, si la variable que se va a mostrar no es de tipo cadena o texto, se debe convertir a texto. En este caso imprimimos x es número, entonces se convierte a texto y imprimimos 2 puntos. Línea 14, a la variable i se le asigna 0 y vemos entonces otro ciclo while entre la línea 16 a 22. Aquí entonces entre este ciclo, mientras x sea mayor a 0 va a ingresar. Vemos una sentencia condicional, línea 18. Si x es mayor o igual a lo que tiene el vector bn en la posición i, en caso de ser cierto, línea 19, imprimimos el vector bc en la posición i. Y línea 20, a la x la decrementamos en lo que tenga el vector bn en la posición i. Observe entonces que estamos imprimiendo el vector bc. BC, recuerde, es la representación en romano, ¿sí? Si suponiendo que la i valga 3, entonces imprimirá la D. ¿Y qué es la D? La D representa el 500 en decimal. Mire que está correspondiente las posiciones de ambos vectores. Y línea 20, a x le resta x menos bn en la posición i, o sea, le restaría 500, ¿sí? Entonces bc es para imprimir el romano, bn es para restarle la cantidad, y así ir actualizando ese valor de x e ir imprimiendo los respectivos números romanos del número decimal. Pero si no cumple que x sea mayor o igual al vector bn en la posición i, entonces línea 22 a la i la incrementa en 1. Así entonces se puede dar usted cuenta cómo se pueden utilizar vectores y a través de comparaciones respectivas en posiciones continuas arrojar datos. Esta fue la tutoría del ejercicio crear un programa que permita convertir un número decimal a romano. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo de tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.